Bueno, muy bien, estamos en Semana Santa, un día muy especial, lo estábamos hablando esta mañana, Día Internacional del Agua. Es tan importante saber sobre el agua, las condiciones, la forma, porque no solamente es vertir agua en un vaso, tomarla o aplicarla en ciertas cosas, sino también la forma y el tratamiento del agua. Consentir esto que Dios nos dio dentro de la madre naturaleza. Día Mundial del Agua, que se celebra anualmente los 22 de marzo desde 1992, como le estaba diciendo Hernán hace un momento, como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de este líquido vital. Pero ¿por qué es el Día Mundial del Agua? Pues de eso nos va a estar hablando hoy Jefferson Galeano, que es coordinador del Centro de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente de la Universidad de La Sabana. Jefferson, bienvenido. Jefferson, bienvenido. Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días, Hernán, y a todos los televidentes. Muy bien, Jefferson. Pues les cuento que Jefferson es licenciado en biología. O sea, una persona que sabe claramente de lo que se va a hablar. Y la pregunta, pues de rigor, ¿por qué hoy es el Día Mundial del Agua? Bueno, Hernán, el 22 de marzo se viene celebrando el Día del Agua y eso solo se ha hecho desde 1992. Vamos a contextualizar un poco la gente. Claro. El tema del medio ambiente, el tema de la contaminación ambiental ha tenido eco en las últimas 3, 4 décadas aproximadamente. La primera reunión en donde se acordaron que efectivamente la humanidad iba a trabajar para cuidar la naturaleza, pensar en pro del bienestar de los ecosistemas y de la sociedad, fue en 1972. Pero ahí no generó lo que se esperaba y en 1992, en una cumbre que se realizó en Río, se decidió, los gobiernos del mundo, por convocatoria de las Naciones Unidas, dijeron básicamente: vamos a ponerle pilas a este asunto que nos está afectando. Y ahí salieron diferentes temas. Un tema fundamental para el desarrollo de la sociedad es el agua. Claro. Y decidieron que a partir de esa fecha, el 22 de marzo, lo decidieron entre los países, fue un acuerdo, un común acuerdo entre los países, se iba a celebrar el Día Mundial del Agua. ¿Para qué? Para llamar la atención en la sociedad, para llamar la atención en las personas que diariamente estamos trabajando, estamos en la escuela. Es para generar un escenario de debate y pensarse en el agua. Del 100% del agua que se encuentra disponible en el planeta Tierra, ¿qué porcentaje es apto para el consumo humano? Eso es muy importante saberlo. El planeta Tierra se conoce como el planeta azul. Sí. O sea, gran parte de la plataforma terrestre está cubierta del agua, pero no toda es de consumo humano. De ese 100%, solo el 3% es agua dulce. Es que no es nada. No es nada, estamos hablando aproximadamente de un carrotanque pequeño. El 3% son de, no sé, puede ser algo más que un litro de agua. Wow. De ese 3%, la que el ser humano puede utilizar para sus actividades, solo el 1%, un poco menos del 1%, solo la puede utilizar para sus actividades. ¿Y por qué el otro 2% del agua dulce no se puede? El otro 2% está o subterránea, donde acceder a ella se vuelve complejo y exige una intervención técnica bastante mayor, y la otra se encuentra congelada. Ok. La gente hoy en día se preguntará, el ser humano, que es bien inteligente, que es bien recursivo ante una situación de esas, y tú lo dices, la mayoría del planeta es agua, ¿no ha encontrado técnicas eficientes, rápidas y productivas para coger el agua, extraerla del mar, desalinizarla y volverla agua consumible, como pasa en algunas islas, por ejemplo el Caribe, o en algunas zonas donde no tienen ellos agua dulce como tal, y la recogen y la ponen precisamente para el consumo a través de un tratamiento? Efectivamente, o sea, desalinizar el agua del mar es una de las estrategias que se plantean los países a nivel mundial para garantizar la demanda, para garantizar la oferta de agua potable para sus comunidades. ¿Es posible? Sí. ¿Cuáles son los inconvenientes que se están presentando? Primero, son de origen técnico y segundo, de origen económico. Costosísimo debe ser, ¿no? Primero, el origen técnico es que el agua de mar tiene unas características físico-químicas totalmente diferentes. O sea, que no solamente es la sal lo que nos afecta, sino que debe tener otros elementos. Tiene otros elementos. Además, recordemos que el mar es donde llega todos los desechos que el ser humano produce. Claro.
O sea, yo puedo estar aquí en Bogotá y lo que he hecho por la Rendija Llega al Atlántico. llega al Mar Caribe. Claro, Entonces, claro. desafortunadamente algunos expertos dicen que el mar es la cloaca más grande del mundo. Y así es. Entonces, no solo es la sal, sino que yo también tengo que pensar en una potabilización de elementos que me pueden hacer daño. Ese es el primero. Y segundo, el costo. El costo de generar plantas de desalinización es bastante alto. En este momento, el mundo presenta serios problemas de desarrollo económico. O sea, la volatilidad en el mundo económico es alta. Entonces, yo necesito agua a un costo mayor y tengo una demanda donde la misma agua se convierte en un factor de generación de empleo, de generación de recursos económicos. Hay algo en la ecuación que no funciona bien. Claro. Y lo último en lo ambiental, que lo leí hace poco, que me interesó mucho, y es desalinizar agua queda unos restos, unos rastros de sal, básicamente. ¿Yo cómo hago para mitigar el impacto de esos desechos dentro del ecosistema? Si aplico, echo esta sal en el mismo mar, daño el equilibrio. Claro, ¿cómo lo desaparezco? No se esfuma ni se No vuelve se esfuma invisible. porque hay unos desechos que salen del proceso. Entonces son como esos tres problemas en el tema Claro. de salinización de agua. Históricamente hay países que tú te das cuenta que uno los ve y dice, caramba, ¿cómo hacen ellos para buscar agua? Sin embargo, tienen los recursos. Te hablo de países que uno ve como Afganistán, o como Pakistán, o como Irak o Irán, donde tú ves que eso es un peladero, pero absoluto, pero tienen el agua. En estos países, por ejemplo, el recurso es que interno, ellos extraen el agua de zonas subterráneas. Entonces, ahí podemos decir, vamos a sentarnos un poco en el ambiente, son países desérticos, tienen dos opciones grandes, históricamente lo han hecho así. Primero, agua subterránea, por pozos, que en Colombia también se hace, Ajá. en Bogotá se hace, uno creería ¿Qué son que- las famosas manas? ¿O no? No, No, como- porque la mana vierte, Sí, ¿no? el pozo es el acuífero que está dentro dentro de la tierra. Correcto. Y el ser humano le llega para extraerlo. La mana es más un Sí, es un nacimiento. brote, sí. Es un brote. Sí. Ese es lo primero. Y lo segundo, el agua lluvia. El agua. Un suministro importante para estas regiones es el agua lluvia o el agua que se mantiene dentro del aire. Entonces hay estrategias. Y hay países que ya tienen los recursos, como Israel, como Jordania, que ya están desalinizando el agua. No sé, Mónica, si te has dado cuenta, pero hay gente que tiene el mito de que el agua lluvia es sucia. Sí. Y dice, no, pues yo para qué consumo agua lluvia, pues viene de arriba, que eso viene con una cantidad de componentes. ¿Es mito o es Pero una viene como realidad? con ácido, ¿no? Depende. Yo, cuando vemos esto en clase con los muchachos, es la primera pregunta. ¿Sí? Profe, pero podemos utilizar el agua. Sí, poner un vaso Sí, agua lluvia y beberla. Depende de donde estés. Depende de donde esté. Claro. Si yo estoy en la finca de mis abuelos, que es en Santander, que tengo que caminar 2 horas para llegar a la finca, estoy alejado de actividades industriales y todo, yo diría que sí. ¿Es posible yo tomar agua lluvia? Sí, porque la naturaleza ha sido tan inteligente, digámoslo así, entre comillas, que es capaz de potabilizar esa agua. Pero ahora bien, si yo estoy en la ciudad, donde tengo en el aire material suspendido en material particulado que emiten los carros, las industrias, lo mismo que yo genero, el agua también es gran receptora de muchas cosas. Y entonces allá arriba, en ese cielo que se está generando ese ciclo hídrico que garantiza nuestro bienestar, el agua no solo va a coger lo limpio del ambiente, Si no se sino contamina. lo que contamina. Entonces yo diría que depende de donde estemos. Por eso es importante no solo pensar en el tema del agua como solo el elemento agua, sino todo lo que existe alrededor. Nosotros, los ecosistemas. Es un tema que exige un poco más de amplitud. Jefferson, ¿qué se está haciendo para que el agua no se acabe? Porque es un elemento que es vital para la vida del ser humano. Nosotros podemos dejar de comer no sé cuántos días, pero no podemos sobrevivir sin agua. Si empezamos a multiplicar todo ese consumo por persona, máximo en cuánto tiempo nosotros nos podemos quedar sin agua si no se obtienen otros recursos, otras alternativas o tecnologías para regenerarla, para producirla o para buscar soluciones de alguna manera. Mónica, hay algo importante. Y es algo que yo siempre, cuando yo empiezo, yo tengo una clase que se llama Comunidad y Río Bogotá. Comunidad y Río Y Bogotá. Río Bogotá. Analizamos y de manera profunda, sistemática, rigurosa, la relación del Río Bogotá con su comunidad. Y ahí salen cosas interesantes.
Esa es la primera pregunta que le hago a mis estudiantes. ¿Ustedes creen que el agua se va a acabar? La respuesta casi obvia dicen que sí. Yo digo que no. El agua en el planeta Tierra no se va a acabar. El agua potable disponible para el ser humano, sí. Esa es la que se enreda. Claro. Claro, pero no se acaba porque se esfumó. O sea, no es que yo tengo este vaso de agua Se evaporó, chao. y se evaporó, chao. No, cambió de estado. O sea, el agua tiene algo particular y es que está en estado gaseoso, líquido y sólido. Claro. Es uno de los pocos, por no decir casi el único, que puede estar en los 3 estados de la materia. Entonces, no, el agua en el mundo no se va a acabar. Es un ciclo que casi da cero. La cantidad de agua en el mundo se ha mantenido por muchísimos años en la misma, cambia el estado, pero el agua que tenemos disponible para tomar, para bañarme, para recrearme, para hacer mis alimentos, ahora que los vi, estaban preparando, es así, porque Claro. lastimosamente la estamos contaminando. Claro, entonces, ¿qué hacer en esos casos para que el agua ¿Qué potable vamos del a hacer? consumo humano no se acabe? Yo les digo, mire, lo primero que tenemos que hacer, y yo recomiendo a todos los televidentes, y es, empecemos a tener contacto con las cuencas hídricas, con los ríos. Sobre todo las personas que vivimos en las ciudades. ¿Se nos ha olvidado salir de paseo a un río? Yo cuando era Sí, pequeño... se perdió esa... Claro. Por muchas razones se perdió el famoso... Claro. La olla de río. Paseo de Eso, olla. o sea, El paseo, el plan sí. espectacular cuando yo tenía 6 años era el plan de río. Una belleza. ¿Y por qué? Porque cuando uno está en contacto con la naturaleza, cuando está en contacto con algo, aprende a cuidarlo. Claro, la aprecia y la cuida. Claro, con un aderezo, y lo digo pues a nivel de observación, siempre y cuando uno tenga la cultura de cuidarlo, porque muchas veces tristemente, y sobre todo en países que no tenemos como la concientización del agua, pues ¿qué hacemos? Desperdicios, basura, maltratamos el río, Se van y el lavan el agua, carro con lavan el el agua carro, lluvia. lavan es decir, ahí yo creo que falta un poquito de cultura. Entonces, ahí viene el segundo elemento. Entonces, primero, recuperemos la comunicación con los ecosistemas. Segundo, seamos responsables. ¿Responsables en qué? En que si yo tengo una bolsa, si tengo un elemento de ese asado, hablémonos del asado que nos Sí. gusta ahora que estamos en Semana Santa, que ese es uno de los planes que muchas familias realizarán. Llevémonos nuestros residuos con nosotros. El aceite que utilizamos para preparar el alimento no lo botemos al río porque eso lo daña. Entonces la responsabilidad, y la responsabilidad no solo se da en esto, sino también desde la casa. Claro. El buen manejo de los residuos, el buen manejo de los sólidos, de los líquidos sobre todo. El aceite daña profundamente las cuencas hídricas. El aceite. El aceite. Las grasas que salen de cuando yo lavo, los jabones, alta cantidad de jabones, especialmente aquellos que no tengan de pronto incluido una responsabilidad frente a su degradación en el medio ambiente. Entonces, y lo tercero, eficiencia. Claro. Eficiencia en el gasto. O sea, preguntémonos, ¿realmente yo necesito durar 30 minutos en la ducha? ¿Será que yo durando más quedo más limpio? Pasa lo mismo con estos residuos grasosos, porque lo he escuchado. Cuando estamos en la casa lavando los platos o de pronto tenemos una olla freidora con mucho aceite ya sucio, ¿lo podemos echar en el lavaplatos o eso también llega a contaminar más adelante? No. ¿Debemos separar Sí, residuos? todo lo que sea grasas. Uno de los principales problemas en la contaminación de los ríos es las grasas, porque las grasas no se degradan fácilmente dentro de los ríos, dentro del agua. De por sí, ustedes ven, y hay películas, no películas de... Unas natas sí, oleosas. es como una nata por encima que se mantiene. Y eso quita que le entre oxígeno, que le entre agua, mata a los organismos. Entonces yo siempre recomiendo que todas las grasas en cada una de las casas empaquémoslas y botémoslas en lo orgánico o en lo que se considera ya que no se puede hacer nada, que va para rellenos A sanitarios. la basura, A la basura. no al inodoro ni al lavaplatos ni nada Porque de eso. todo lo que tú metas al inodoro o en la rejilla, eso va a llegar Claro, al termina río. parando el río. Automáticamente Claro. al río y el río al mar. Es que hagamos un ejemplo en Bogotá. El río Bogotá, ¿dónde llega? El río Magdalena. Y el río Magdalena pasa por todo el país. Claro, y llega a Bocas de Ceniza al mar Caribe. Y al Mar Caribe. Entonces, El mar Caribe al océano Atlántico. Exacto. Jefferson, siendo muy conscientes y muy objetivos, hay países que en este momento se han puesto la mano en el corazón, no sé si tarde o temprano, y han advertido lo vital que es tener en este momento el consentimiento a favor del agua. ¿Usted cómo ve a Colombia? O sea, hoy, a la fecha, el gobierno, el Ministerio del Medio Ambiente, la parte responsable de las entidades oficiales de decir, hey,
hay que hacer, hay que invertir, así como se invierte en otro tipo de circunstancias, hay que invertir en pro del agua. Wow, entonces, Colombia es un país complejo frente a temas ambientales. Algo que yo le reconozco a Colombia y en los diversos escritos que he realizado es que Colombia tiene una infraestructura jurídica bastante fuerte y buena para la administración de los recursos naturales. De por sí Colombia es partícipe en las grandes reuniones que se dan a nivel mundial para cuidar los recursos naturales. En Colombia existe la Política Nacional del Recurso Hídrico. Y eso ya es un gran adelanto. Entonces, desde ese marco, bien, ¿a dónde vienen los problemas de Colombia? Pasar de esa teoría a la práctica. A la práctica. Claro, nosotros tenemos aún muchos problemas en la configuración, administración de los recursos hídricos. En Colombia, desafortunadamente, un porcentaje muy alto en el sector rural no tiene acceso a agua potable de alta calidad. Estamos hablando de casi 3 millones de habitantes en el sector rural y en el sector urbano estamos hablando casi de 2.5 millones de habitantes. Y ni hablar de zonas como La Guajira. Y tenemos problemas fuertes en las zonas como La Guajira. Es que de configuración territorial y de la región, la gran cantidad, el 80% de la economía del país se centra en el Magdalena. Y el Magdalena es la tercera región hídrica del país. La más grande es Orinoquía y Amazonía. Claro. Entonces ahí tenemos... Entonces yo considero que Colombia tiene una política jurídica fuerte que le permite trabajar, pero sí debemos mejorar tanto las entidades del Estado como también los ciudadanos y todas las instituciones, o sea, todos, mejorar en esa práctica. Los ciudadanos tenemos gran responsabilidad en este punto. Jefferson, y no hemos hablado de algo muy importante que se nos puede quedar como en el aire, y es el tema de los páramos. Uno de los ecosistemas más vulnerables en nuestro país, que se ve afectado por cambio climático, por problemas económicos, políticos, sociales. ¿Qué se está haciendo para conservarlos también a los páramos en Colombia? Los páramos, gran discusión en Colombia. 60% de los páramos en el mundo están en Colombia. Sí. Los páramos son recicladores de agua, son máquinas de captación de agua fundamental. Con los páramos, especialmente un caso particular es lo que pasó con el páramo de Santurbán, que puso la discusión en todo el mundo. Uno escuchaba en la tienda, en el bus, todos hablando de eso. Y yo creo que hicimos un paso bastante fuerte, y es que empezamos a caracterizar qué es un páramo. Usted, señor televidente, que está allí en la casa, ya conoce que existen estos ecosistemas importantísimos. Eso me parece que es un adelanto fundamental en Colombia. ¿Qué se está haciendo? Ya empezamos a configurar una política de protección, los ciudadanos lo conocen, y últimamente el Consejo de Estado emitió un fallo que orienta muy bien el comportamiento que debemos tener frente a los páramos. Ahí quiero agregar una cosa, y es que si el páramo me da agua y es un ecosistema estratégico, y como es estratégico también es altamente vulnerable, lo que tú decías, Mónica, se afecta por cualquier cosa. Él puede perder el equilibrio por cualquier cosa. Sí. Yo considero que no debemos ponerlo en riesgo. O sea, total. Debemos protegerlo. El llamado es protección. Ahora, total. Hay otros adhesos, pues yo sé que esto sería un tema demasiado extenso para seguir hablándolo, pero que no nos olvidemos también de los humedales, sobre todo en zonas como el caso de Bogotá, que está rodeada de humedales donde dice la gente, no, pues es terreno, allá echémosle concreto y subamos edificios porque esta ciudad está congestionada. Eso es un potrero. Eso por allá. No, es que los humedales también cumplen un ciclo muy importante de migración de animales, de temas de hídricos, etcétera, etcétera. Y también el tema de la minería ilegal, que eso creo que nos está matando muchísimo y nos está secando a nuestro país. Jefferson, gracias por estar con nosotros. ¿Usted tiene una página web o dónde lo encuentran ustedes si quieren más información del Día del Agua? En la Universidad de La Sabana. Yo soy profesor de la Facultad de Educación. Ahí pueden contactar con la universidad y con gusto apoyaremos ese proceso de protección. Y clases particulares también, por si alguien está un poquito mal en conferencias, foros. Ahí en la página de la universidad encuentran mis datos. Y por supuesto, ¿cómo vamos a celebrar hoy el Día del Agua? Los invito a todos. En la familia, dediquemos 5 minutos en la noche a hablar del tema con nuestros hijos. En el trabajo, pongámoslo en la mesa. Y ¿sabe qué? También los invito a brindar con agua en las rocas. Uy, sí. Eso puede ser chévere, ¿no? Delicioso. Una agüita en las rocas queda al pelo, ¿no? Sí. Jefferson, gracias por estar en las mañanas con uno. Una buena Semana Santa para ti y para los tuyos.